vamos a hablar de esto que hemos estado manejando en el reto de la semana y sobre un poco de la base teórica, si es que te interesa. De repente me preguntan y tal vez te imaginas que todas las cosas me las invento yo. Y no, en realidad son parte de recopilaciones de información, de textos, de videos, de cosas, de pensamientos míos, por supuesto, también de las 2 maestrías, de la licenciatura, de todo lo que yo me voy nutriendo. Pero hoy te quiero hablar de este método en específico que, repito, es algo que ya hemos trabajado y que trabajamos durante estas semanas en los retos de la semana. Y es lo que se conoce como el método SEAL. Y el método SEAL es un método creado por una empresa que se llama Empresa Jardín de Junio y la empresa Repson, que unieron fuerzas para analizar la forma en la que hablamos, qué tipo de palabras hablamos, cuáles se repetían más, con qué frecuencia, cuáles eran los estados de ánimo y los estados emocionales. Hablamos de la huella emocional que dejan las palabras en nosotros, ¿no? Y entonces este es un servicio de inteligencia lingüística, esa es la traducción en español. Puedes buscarlo, puedes investigarlo. Y la intención de este método, de esta empresa, es proporcionar a las empresas un análisis de esa información, del uso de una manera más inteligente del lenguaje para poder mejorar la comunicación y la relación que tienen consigo mismos, con los demás, en la toma de decisiones, y entonces así poder aumentar la actitud positiva y la motivación que tienen de vivir y de poder realizar mejor su trabajo, ¿no? Es decir, de poder desempeñarse mejor. Y es que ya hemos hablado, y te lo repito mucho, pero el lenguaje lo podemos usar todo el tiempo a nuestro favor, o lo podemos usar, como ya te hablé, en el lenguaje negativo, como algo que nos reste energía, como algo que nos quite, como algo que nos pese. Pero también, asimismo, es como el cerebro está cableado a través de pensamientos y pensamos en imágenes que después traducimos en palabras. Las palabras son la forma, digamos, lingüística más fácil que hay para recablear nuestro cerebro a través de las palabras. Es muy difícil todo lo que requerirías en cuestión energética para poder recablear tu cerebro a través de imágenes. Tendría que ser una cosa subliminal, que tendrías que estar como capturado en un cuarto encerrado viendo solo imágenes todo el tiempo. Y ya hemos hablado de eso también en el impacto de la psicología ambiental y el impacto de la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos un poco acerca de los oasis mentales, probablemente te voy a hablar más de este efecto de la naturaleza en un futuro. Pero es que sí, podemos pensar un poco más. El lenguaje no solamente de estructura, ¿no? Ya decían bien Maturana Varela y todos los neurólogos y toda la teoría del pensamiento del lenguaje, sino también que el lenguaje te acompaña, el lenguaje te va contigo toda tu vida. Es decir, tú te haces más o menos persona cuando empiezas a hablar, cuando puedes empezar a comunicarte con otras personas, ¿no? Es decir, el lenguaje te crea. Ya lo hemos mencionado y te lo mencioné en otros videos, hay estudios que afirman que de acuerdo al lenguaje en el que tú estés pensando, piensas de una manera distinta. Es decir, a mí siempre me ha impactado, por ejemplo, cómo hay idiomas que tienen palabras en específico para un conjunto de sentimientos, de imágenes, de sensaciones. El mexicano, debe decir, pues sí, el mexicano también. El español, pero en especial los modismos mexicanos, tienen cosas muy ricas como el apapachar, que es abrazar con el corazón, ¿no? Que es, ven, te voy a apapachar, y tú, ¿me pasa qué? No, yo no quiero que me hagas eso. Esas son palabras que están atravesadas en nuestra cultura y que modifican la forma en la que nosotros concebimos el mundo. Por ejemplo, se ha estudiado también mucho esta distinción entre cómo las palabras y el tono, la entonación, el ritmo que tiene el español en Latinoamérica permite también a la cultura y a la sociedad ser una sociedad mucho más cariñosa, mucho más cálida, mucho más afectiva. En contraste, por ejemplo, del ruso o del alemán, que para nosotros suena golpeado, ¿no? Porque el tono, la entonación, el ritmo que tiene, la cadencia que tiene,
es distinto al nuestro, ¿no? Y eso también, junto con el clima y junto con otras cuestiones contextuales, modifica la forma en la que somos, modifica la forma en la que vivimos y en la que buscamos entablar relaciones. Entonces, lo más importante en pensar es que el lenguaje, su función principal es comunicar, es mantenernos en relación con un otro. Y ese otro, repito, puede ser nosotros mismos. Todo el tiempo estamos teniendo conversaciones con nosotros. Si te das cuenta, al estar escuchando este video, tú estás es como procesando y diciendo, ay, Mariana está bien loca, o ay, se me olvidó hacer la comida, o ay, se me olvidó comprar tal en el súper. Es decir, estás teniendo todo el tiempo una conversación contigo. ¿Y qué tipo de conversación es la que tienes contigo en tu interior, ¿no? En ese diálogo interno. Y entonces, bueno, a través de esta empresa y a través de este método, lo que hacen es que recopilan los mensajes, que hoy en día tenemos un montón de formas de recopilar información sobre nosotros mismos y nuestro lenguaje, a través de los mensajes de WhatsApp, a través de videos. Imagínate cuántos videos no tengo yo, de qué tipo de palabras y cómo las uso. De textos, ¿no? De tus textos que todo el tiempo estás entablando, ya sean formales, en cuestión como académicos o informales, te mencionaba como las notitas, los mensajes de WhatsApp, las descripciones que pones a tus fotografías, los posts o los memes que vas poniendo en Facebook. Es decir, tú en teoría publicas todo eso porque te sientes identificado con eso, porque habla de ti, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es que van analizando las palabras, la entonación, la estructura gramatical, pero sobre todo el uso de las palabras. Si son palabras que son catalogadas como dadoras de fuerza o aquellas que restan energía, ¿no? Y las palabras en realidad lo que van haciendo, ¿no? O sea, este sistema, que es ya algo más computarizado y después lo pasan a otro formato. No sé si alguna vez te tocó hacer investigación cualitativa en la universidad, pero nosotros como psicólogos nos encanta esa parte, ¿no? Es muy pesada y es muy machetera, y en general no solo los psicólogos, sino todas las ciencias sociales, y a veces utilizas estudios de caso o entrevistas donde recopilas un montón de información y luego tienes que transcribirla, y hay programas maravillosos que hacen esa transcripción, ¿no? Y entonces pues tú de todo modo tienes que hacer ese análisis de esa información. Y esto, al capturar el lenguaje, al capturar un poco de toda esta información, es como si capturaras el mundo mental de una persona, ¿no? Como si capturaras lo que es llamado como el lenguaje habitual, ¿no? Que habla, y lo que se analiza es la coherencia de las palabras, es decir, hablamos de esto en lo que yo te llamo el lenguaje pleno, ¿no? El lenguaje lleno de significado, que sea coherente con lo que estoy diciendo y con lo que estoy mostrando, no solo en el futuro y fuera como de cámara, sino también en mi lenguaje corporal. Sería incongruente que yo te estuviera hablando de la alegría, ¿no? Y entonces yo tuviera una cara así, o la seguridad, y entonces tuviera un lenguaje corporal así. No tendría sentido, ¿no? Entonces también se mide la energía, por lo tanto, que afecta, que te da, que te roba, la influencia, es decir, qué tanto impacto tiene, no solo en ti, sino también en los otros. Cuando tú hablas, es decir, piensa en la voz como una fuerza que es proyectada hacia afuera y que va a ser recibida por alguien, y que en ese alguien o en ese algo, incluso superficies, tiene un impacto y hace eco. Es decir, qué tanto eco hace. Y de ese eco, ¿qué tanto traspasa? Es decir, ¿qué tan empático puede resultar tu mensaje? De repente por ahí cuando tú escuchas a alguien dices, o algún maestro o algún catedrático al que fuiste a ver alguna conferencia, dices, es increíble lo que este hombre, esta mujer sabe, pero prefiero leer su libro porque qué mal conferencista es. Y o sea, a mí me ha pasado, seguramente a ti también, ¿no? Entonces, hablan, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante que te comparto, es de cómo habla una persona que quiere cambiar. Y te menciono esto porque en el lenguaje se evalúan ciertas cosas y tú te puedes dar cuenta de muchas cosas, que es algo que a muchos psicólogos nos hace falta en entrenarnos, ¿no? Y como personas, ¿no? ¿En qué tiempo lingüístico estoy hablando? En el tiempo lingüístico en el que yo estoy hablando, es decir, si yo hablo en pasado, si yo hablo en presente, si yo hablo en futuro, es donde está mi mente, es donde está mi energía. Si yo estoy hablando todo el tiempo en el pasado, quiere decir que por ahí tengo una depresión, ¿no?
O estoy como todo el tiempo recapitulando y viviendo en el pasado, en el ensoñamiento en el pasado, porque creo que ni el presente ni el futuro valen la pena, ¿no? Cuando tú escuchas también a hablar a una persona, puedes darte cuenta de si está pensando o cómo registra la vida, a través de qué sentido, ¿no? Es que yo siento que es muy importante que, o a mí me huele que, o yo he visto que, ¿no? Y entonces a través de este lenguaje sensorial, tú te puedes dar cuenta cuál es el órgano, cuál es la forma en la que registra la información, la capta, la captura de mayor forma. Y tú puedes entonces empatizar. Esa es una forma que creo que no te he enseñado, acerca de cómo poder empatizar con las personas. Si una persona te está hablando en un registro emocional sensorial olfativo, tú te empatizas con esa persona, te mimetizas con ella y lo haces. Y es una forma impostada de hacerlo, pero orgánicamente lo hacemos porque tenemos estas neuronas en el cerebro, que son las neuronas espejo, que hacen este proceso de manera automática a través de la empatía, ¿no? Y a través de la oxitocina, que ya hemos visto que se libera a través de hacer cosas buenas por los otros también, ¿no? Entonces, se puede evaluar cómo es que una persona si tiene motivación para cambiar o no, ¿no? Si está pensando en el futuro, si está pensando en la recompensa que hay ya después de que va a hacer algo, ¿no? Y entonces eso le motiva a sí mismo y entonces se activa más para querer cambiar, ¿no? Y entonces, bueno, para no abrumarte y complicarte demasiado la existencia, lo que propone este método, que repito, es lo que hemos estado haciendo esta semana y por eso te lo remarco y te lo explico así, es: paso 1, reconocer cuál es tu lenguaje, darte cuenta de cómo utilizas las palabras, poner atención en tu propio discurso, poner atención a través de las preguntas que hicimos, por ejemplo, esta semana en los ejercicios de la semana y las preguntas, pidiendo retroalimentación a las personas sobre qué palabras creen que decimos más, con qué palabras nos asocian, por ejemplo, ¿no? Y el paso 2, y bueno, ese paso 1 lo hacemos para todo el proceso que habla de cualquier cosa, es poner atención. Y poner atención es maravilloso. Y ya lo hemos hablado de eso también en el síndrome atencional, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la meditación. El punto número 2 que hacen, y esta es la parte como más choncha y un poquito tal vez más larga, que tal vez acá no le pudimos dar la intención y la atención que requería, pero que lo intentamos y que siempre lo intento, es recablear, ¿no? Darte la oportunidad de realmente de hacer ese cambio de paradigma, ese cambio de paradigma, de ponerte unos lentes distintos, donde veas realmente el poder que tienen tus palabras. Y no dejar que tus palabras te dominen y que ellas te usen a ti, ¿no? Que no te tengan, sino que tú las tengas a ellas, que puedas recobrar el poder y expandir también tu uso y adquisición del lenguaje, leyendo y haciendo todos estos ejercicios de la semana, donde intentábamos ampliar, ¿no? Ampliar nuestro recableo cognitivo. Y en esto, como cualquier hábito, se recomienda que sea entre 21, 60 y hasta 90 días para realmente que haya una consolidación de esos nuevos hábitos. Y finalmente el paso 3, que es responsabilizarte de ese uso del lenguaje y disfrutarlo, que esa es la parte más importante, que tal vez no me dio tiempo de poder transmitirte en este reto de la semana, y es reforzar constantemente el uso optimista, el uso positivo, el uso a tu favor y beneficio del lenguaje, para que eso sea lo que te haga sensible al lenguaje, que te haga sensible a la vida, pero que no necesariamente te haga débil. Estamos acostumbrados a pensar que lo frágil es algo débil, ¿no? Es algo malo. Y entonces que a través del lenguaje te vuelvas propositivo, te vuelvas alegre, te vuelvas creativo, como cualquier herramienta. Cuando tú empiezas a utilizarla, no sé, cuando empiezas a andar en bici, ¿no? Cuando empiezas a andar en bici estás pensando, tengo que subirme a la bicicleta, ok. Tengo que poner mi pie derecho, ok. Tengo que poner mi pie izquierdo. Tal vez un poquito con más confianza, ya, ¿no? Ya pedaleas sin pensar en todo eso y solamente te subes y lo haces. Pero ya cuando te das la oportunidad realmente de disfrutar ese proceso, ya puedes ir en la bicicleta, sí, frenando de ladito, ya puedes brincar, ya puedes,
no sé, ir sin agarrar el volante, o sea, a pesar de lo peligroso, ya te puedes permitir ir explorando tus propios límites a través de este uso de esta herramienta cognitiva. Literalmente la bicicleta funciona de la misma forma, los espejos funcionan de la misma forma, los automóviles funcionan como esta extensión cognitiva de la misma forma. Y entonces se vuelve un proceso alegre, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que quisiera poder transmitirte en este video, que este proceso de recableo tiene que ser un proceso alegre, donde tú realmente puedas disfrutarlo, porque la alegría es un elemento clave para la resiliencia. Y una vez que este lenguaje está hecho para unir, para crear, para ponerte creativo con eso, entonces empieces a usarlo de una manera creativa, haciendo metáforas, haciendo composiciones, permitirte ser el autor de tu propia vida, utilizar con precisión las palabras, ¿no? Yo tal vez no hablo mucho como en términos de tener un gran bagaje lingüístico, pero siempre trato de ser muy precisa y te invito a que lo puedas hacer de una manera más exquisita a la mía, ¿no? Que realmente te puedas permitir habitar tus palabras y utilizar no solo las palabras de un idioma, sino utilizar otras palabras y crear nuevas palabras, buscar nuevas palabras para que realmente puedan describir esas experiencias. Entonces, no te aburro más. Recuerda que los videos relacionados son usando las palabras para cambiar mi vida, el lenguaje positivo y los 2 retos de la semana que estuve haciendo en Instagram TV, que están ahí por si los quieres checar. Y bueno, ok, las redes sociales son @marlenedm y @marlen.dm, Marlen con doble N y con E al final. Y en Facebook como psicóloga Marlen del Moral y también como Marlene DM. Ahí está toda la información que semana tras semana te pongo en mis historias, que es lo más importante, que te pongo en mis historias para que tú a través de estas preguntas y de estos ejercicios que te comparto día tras día puedas apoyarte para recablear esto. Todo esto tal vez no sea tan de utilidad para ti. Te invito a que lo pruebes y que si te funciona y te gusta, lo compartas con más personas y que puedas de esa forma impactar positivamente y también en esto que hablábamos en otros videos, regalar palabras. Así que bonito día.